Está escuchando Materials Business, el podcast donde la ingeniería, el liderazgo y la innovación se encuentran con la diversidad y la inclusión. Presentado por Mónica Hernández, ingeniera, empresaria y defensora del sector. Cuando adoptamos diferentes perspectivas, creamos industrias más fuertes, soluciones más inteligentes y un impacto duradero. Vamos a sumergirnos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén escuchando y muchas gracias por ser parte de esta familia de Materials Business. Tenemos una invitada que ya algunos conocen porque ya vieron el podcast que hicimos en inglés. Patricia, es un honor para mí tenerte hoy y sobre todo celebrándote de que tuviste este nuevo logro y ahora ya, antes en el podcast que realizamos en inglés, estabas en camino, pero hoy ya te damos la bienvenida como doctora en ingeniería. Entonces es un logro grandísimo, te felicitamos, mi audiencia y yo personalmente. Y gracias por venir y Muchísimas ahora vamos gracias, a hacerlo Mónica. en nuestra Muchísimas lengua gracias por la materna, en español. invitación, por las felicitaciones. Todo muy reciente, desde el 3 de junio, defendí la tesis para el doctorado en ingeniería. Así que estamos ahí, creo que 3 días nada más de ser doctora. Y después de salidita del horno. Sí, y como Maravilloso, es como estás para agasajar esta nota, salidita del horno. tengo la misma ropa de la de cuando presenté la defensa de la tesis. Y, y bueno, fueron 6 años claro, como todo, estos estudios son sacrificados y hay que ponerle mucho compromiso, más cuando uno, en mi caso, que yo empecé ya de muy grande a estudiar, eh, bueno, tenía que viajar a Buenos Aires, donde está mi directora, pero eso representa atravesar el país Andes, y tenía que ir hacia el lado del mar Atlántico, a La Plata, ahí. Este, entonces, bueno, lo hice como pude, o sea, cuando iba era porque tenía un ahorro, porque me lo pagué todo yo, no tuve beca, nada, con el sueldo de docente de ahí de la universidad, fue que iba ahorrando y fui, bueno, pudiéndolo hacer, y la parte práctica todo la hice allá en Buenos Aires. Y bueno, y era como ir a contrarreloj, porque los tiempos no eran muy extensos, y la directora muchas veces se disculpaba conmigo diciendo: discúlpame que te tenga así como corriendo de acá para allá, que no te dejo ni siquiera respirar, pero es que me da mucha pena que viajes de tan lejos y no te alcance el tiempo para hacer todos los ensayos, y que es todo un esfuerzo propio, no, bueno, eso, sin beca, sin ayuda, sin nada. Es otro reto, digamos, que aparte de esto de la arqueometalurgia, que yo también tuve que superar desafíos, esto también representa un desafío y una cuestión de no bajar los brazos. Y bueno, no, pasé por distintas etapas, de que uno por ahí quiere largar todo, por ahí parece que no puede, etapas de, no sé si deprimirme así al estado clínico, pero sí sentir esa sensación de depresión, de sentirme mal mentalmente. Y bueno, también lo acompañé con ir al gimnasio, eso me ayudó mucho, y el cariño de la familia, la contención, los amigos, todo eso ayudó a, a poder lograr este título, y que creo que en parte no es mío solo, sino que es un poco de todos los que estuvieron conmigo ahí en ese momento, en esos momentos, tanto los momentos de felicidad como los momentos de tristeza, o cuando uno cree que no puede más y está por largar la toalla, como se dice en criollo. Bueno,
todo, creo que es parte de todos el título. Yo considero así, no me siento que soy la dueña de este título. Sí, es mi esfuerzo, es mi creatividad, es cierto, pero, sin el acompañamiento de gente que a uno lo valore y lo sostenga, no se puede. Claro. Lo que dices es muy importante y tiene un eco muy grande. Es verdad. Cada vez que hablo contigo, la palabra resiliencia sale a resonar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto con los recursos que tengo? Y como dices, hay momentos en que uno dice, oiga, este reto ya está muy grande, está más grande que yo, pero son momentos pasajeros y de donde puedes tomar la fuerza y gracias por compartir esos tips, porque alguien de pronto en la audiencia está escuchando esto y Y es dice, estoy verdad, haciendo mi sí, doctorado, esto está súper difícil, yo ya quiero tirar esto para el carajo, como decimos en colombiano, y, y escucharte a ti decir, ve, me tocó todo este tiempo, nadie me ayudó, me tocaba atravesar el país, me tocaba hacerlo muy rápido, me tocaba, y había momentos en que no era fácil, pero aquí estoy. Después de muchos esfuerzos, después de muchos años, logré el objetivo que tenía. Entonces es un mensaje de resiliencia para todas las personas que nos escuchan a decir, es parte de la vida, ¿no? La vida no es todo rosas y bonito y sino de los retos que podemos aprender y cómo encontramos herramientas para poder pasar a través de ese camino más fácilmente. En tu caso fue, bueno, hacer deporte, ejercitar el cuerpo, ejercitar el alma con los amigos, la familia, tener un sistema de claro, apoyo suficientemente muchas fuerte y gracias. largo para que te ayudaran a Tengo pasar una cada momento. faceta como así como soy Entonces, ingeniera y me felicitaciones. dedico a la arqueometalurgia, que por ahí ha tenido mis, digamos, mis luchas, porque como que decían como que esto no comulga una cosa con otra. También tengo esa faceta de muy artística y yo voy y tomo clases cuando puedo. Voy a un grupo de pintoras, tomo clases de arte y también son un cable a tierra tan grande. Y ellas son tan despreocupadas, tienen una mentalidad tan distinta a la gente del arte, que a uno lo nutren, porque son como los hippies, ¿no? Pero los hippies bien. Y me encanta, me encanta. Incluso una de ellas, que ahora el cuadro lo Ajá, he dejado allá en la casa de mi madre, me regaló el cuadro, un cuadro que pintó una artista plástica muy importante de aquí de mi ciudad, que se llama Titina Contardi. Me regaló el cuadro que lo pintó con orujo, porque mi tesis tiene que ver con el orujo de uva Malbec. Entonces tiene parte de orujo el cuadro y lo presenté en el día de la tesis y todo, pero yo ya sabía que era mío de hacía tiempo. Así que, bueno, este, ya después lo voy a traer para aquí, para mi casa y va a adornar alguna de las paredes. Muy bonito el cuadro. Y ellas también han sumado, ¿no es cierto?, a esto de uno no de tener ese como un cable a tierra, esa cosa linda que a uno lo hace que renueve las energías y que no desistir, porque la gente que estudia doctorados, no importa que sean jóvenes o mayores, como es en mi caso, el doctorado es tan desafiante, entonces para todas las edades es muy difícil de afrontar y de terminarlo. Más de uno se enferma. Eso es normal, es hasta clásico que uno se enferme, que le agarren distintas cosas, porque es muy exigente. claro. Y eso es importante que la audiencia lo sepa, ¿no? Que hay veces que trabaja uno con alguien que ha hecho un PhD,
pero si alguien no lo ha pasado ese trayecto, no sabe la cantidad de esfuerzo que viene con ese título, ¿no? Entonces es importante pues tener esa empatía de saber que, uy, esta persona tuvo que afrontar un montón Sí. de Es como obstáculos y dicen pasarlos para que poder todo estar el donde mundo está ve. aquí hoy. ¿Cómo es esa frase que hay? Que como que todos Tú ven no lo que es, se ve, lo visible, pero no saben cuánto esfuerzo hay, cuánto pasó esa persona para llegar hasta ahí. claro, Incluso vos, Mónica, lo mismo, es tu vida también, todo, o sea, es que a claro. veces creen que es muy fácil, te ven ahí, cómo resplandece, pero no saben todo lo que esa persona tuvo que atravesar para poder llegar a ese lugar. Y es muy bonito que lo mencionemos porque cada persona que viene al podcast, sí, acá hablamos de cosas técnicas y qué chévere que haya alguien que estudie este material de esta manera o que encuentre esta solución técnica a este problema, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué está detrás de esa persona? Porque todos somos humanos. Y entonces hay muchas redes sociales que se encargan de mostrar solamente la parte bonita, pero todos tenemos días grises y días de conflicto y días que necesitamos. Y para nosotros en esta comunidad, por eso yo valoro tanto nuestra comunidad, es de, ok, esta persona llegó hasta allá, pero es como dice Ronaldo, yo no sé cuál, uno de esos jugadores de fútbol dijo un día en una entrevista, yo soy un overnight success que duró 17 años, 30 meses, 28 días y 5 horas practicando para estar donde está. Entonces, es cierto, no es solamente que ya llegues ahí, sino cómo llegaste hasta ahí. Y si hay alguien que puede tener, como yo te decía hace un momento, un, un extra, una idea de cómo hacer algo, alguien de pronto está diciendo, yo hoy me estoy sintiendo así súper mal, ¿qué hago? Y escucha este podcast y dice, bueno, voy a salir a correr o voy a meterme en este grupo de pintura, de pronto aprendo alguna cosa, alguien me encuentro algo bonito que no sé qué tengo dentro de mí que me va a ayudar a pasar este camino. Entonces, la misión de esta comunidad es estar siempre cerca porque tenemos más en común de lo que siempre nos han dicho. Hemos pasado a través de muchas cosas muy similares y de pronto no somos los únicos que vamos a pasar o que hemos pasado ciertas cosas y alguien que se esté sintiendo que no es la primera persona o que es la primera persona, es cierto de que ya hay otras que lo han pasado y de pronto una escuchar algo que le sirvió a alguien puede mejorarle el día y quién sabe, la vida de pronto a alguien. Entonces es muy importante que hablemos de la parte humana detrás de la ciencia, porque es la ciencia, no somos robots. Antes de que empezáramos a grabar, decíamos, no somos robots, efectivamente no somos. Entonces, como humanos, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Como mujeres en la minoridad, y tú eres la minoría de la minoría de la minoría de la minoría. Qué Entonces, estás en complicado me una muy buena parece. posición para poder Yo dar estoy muy cansada. muchos tips para que la audiencia, si hay alguien que está atravesando una situación difícil, pueda pasar. La arqueometalurgia es una línea de investigación que tiene mucho que ver con la metalurgia. Es el estudio de los materiales históricos, materiales antiguos, primitivos, metálicos y cómo fueron fabricados. Entonces uno tiene que estudiar a partir de la pieza, que puede ser de un museo, de una colección privada o producto de una excavación arqueológica, estudiar cómo fue fabricada, el origen de esa pieza desde que tenemos la pieza aquí ahora en este presente y hacer el camino hacia atrás mediante análisis metalográficos, análisis químicos, espectroscopía de barrido electrónico, rayos X. Bueno, todas las tecnologías desarrolladas nos permiten a nosotros leer el pasado, poderlo interpretar, poderlo explicar y ver qué aleaciones se usaban,
recordemos que bueno, todo, como empezó todo, fue mucho de prueba y error. Entonces, por ahí hay cosas que quizás esta gente de primitiva no sabía que tal producto era súper importante y se descartaba. Otros no, se dieron cuenta también de prueba y error o de traspaso de generación tras generación, em, fueron aprendiendo, se pasaban las técnicas de unos a otros. Entonces, eso es lo que intenta explicar la arqueometalurgia y es una disciplina interdisciplinaria, valga la redundancia. Tiene mucho que ver los ingenieros metalúrgicos, los ingenieros químicos, los ingenieros en materiales, los civiles. También tienen que ver la gente de arqueología, los historiadores, los de conservación. Todos ellos, si bien tienen que ir y quizás ponerse a estudiar un poco de lo que es materiales, em, quizás no son ellos los que van a hacer directamente el ensayo metalográfico, como en mi caso, quizás van y buscan una persona que lo haga y lo suman a ese proyecto o a ese paper, pero tienen que saber interpretar qué es lo que eso le está diciendo, esa explicación. O algunos que se hacen los cursos y aprenden a preparar probetas metalográficas. Eh, pero muchas veces también eso es como una práctica, un método, una metodología, pero no es la preparación de probetas metalográficas y el análisis metalográfico, no es solamente eso. Atrás de esa técnica hay tanto conocimiento, tanto estudio, tanto que la persona que hace eso ha tenido que leer. Entonces, por eso yo considero que es una pena que muchos ingenieros no se dediquen a esto o que no se hayan dado cuenta o que lo descubren cuando ya vienen de vuelta de la vida. Mucha gente que está en periodo de retirada empiezan a estudiar así arqueometalurgia, Ujú. pero claro, por ahí quizás la industria les da más sustento para vivir por ahí, porque es algo muy lindo, muy copado, muy interesante, pero también uno tiene que estar en el medio y en el país y en el lugar y todo en el tiempo y en el espacio donde pueda ser reconocido y valorado. Si no, hay que buscar otras alternativas de sustento, porque eh, no en todos lados es muy reconocido este tema. Es una pena, sí. Claro, y es por eso la importancia de darle visibilidad, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos dándole visibilidad a un área que para muchas personas es desconocida. Y ya lo hicimos en inglés, ahora estamos haciendo un pasito extra que lo estamos haciendo en español para que la audiencia hispanohablante Ujú. también tenga la oportunidad de conocer esta área de la arqueometalurgia. Cuéntanos alguna cosa interesante que tú hayas dicho, esto específicamente de mi trabajo, esto lo recuerdo con, no sé, mucha pasión, me gustó mucho, o esto fue un descubrimiento muy importante, o esto específicamente que logramos hacer fue, vaya, como que un pilar para lo que descubriste a través de Claro. todo tu desarrollo científico. Bueno, voy a contar ahora en castellano las 2 experiencias, estas que dije en inglés, pero también voy a sumar una más, y que Okey. es más fácil explicarse en castellano, sobre todo para nosotros. Entonces, bueno, la primera fue de unas piezas que son de la cultura mapuche. En la cultura mapuche es muy sobre todo de Chile y del sur, desde Mendoza hacia la Patagonia, ocuparon todos esos territorios y usaban la cordillera de los Andes como pasaje y también como un lugar de intercambio, para hacer negocios. Bueno, resulta que ellos son una cultura que estuvo previa a que llegaran los colonizadores españoles acá al continente. Entonces, unos arqueólogos de acá del sur de Mendoza, yo estoy acá en la parte
centro norte, donde está la capital, me trajeron unas piezas de un cementerio mapuche, ¿no? De este lado del país, o sea, del lado mendocino estaba. Bueno, y resulta que habían unos conitos y bueno, los que pude analizar fueron 3 o 4 conos, y eran de latón, cobre, la aleación cobre con zinc. Mucha bibliografía, es como que es algo que se repite y se repite, de que el el latón, dicen, no lo descubrieron la gente primitiva, sino que fue introducido por el español, por el conquistador. Y lo que hicieron los pueblos primitivos fue quizás, a le daban un caballo y intercambiaban metales, cosas metálicas, y luego las fundían y ahí hacían sus piezas. Que no lo encuentro, mal, porque en realidad, si nos ponemos a ver ahora, estaban aplicando el reciclado. Claro, Entonces estarían recontra, era como que estaban de avanzada la gen los claro. Ellos sí pero sabían la economía circular. eso, estaban con la economía circular. Pero hay otra gente, otras corrientes de pensamiento, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, en la Argentina, en la parte del noreste del país, hay unos yacimientos de zinc y que ellos encontraron que el cobre con el zinc les daba otro color, quizás, así como cuando hacían el bronce que les daba, el cobre que le daban con otro de los, otro aliante que lo pone de color más rojo. Entonces, como que es una cosa como de ir probando y bueno, les gustaba más este color, este era más dorado, si es el latón, y eso es como que ellos le fueron encontrando salida, porque iban encontrando distintos colores, distintas gamas. No importa la corriente de la que sea, lo que sí, que otra cosa sorprendente, aparte de que sea la aleación cobre-zinc, el latón, lo que encontré en esos conos es que además encontré otra cosa que el otro día no la dije, pero también eso fue lo que digo, puede ser que provenga de reciclado de material, porque era muy estable la composición química de los 4 conos que analicé. Es como decir un proceso en serie y salió todo más o menos parejito. Digo, ¿qué pasa acá? Entonces el arqueólogo me dijo, y puede ser que sea de reciclado de materiales, porque si le ha salido tan parejo, es medio difícil que ellos que estaban experimentando les saliera tan pareja la composición química. Es como poner una receta y sacar, como ahora, poner una receta en una máquina y sale todo igual en serie. Bueno, esa es una. Y la otra es de que siempre hago un paralelo con ese material, esa composición química, busco a qué material de la actualidad es semejante, bajo qué normas cae. Y caen las normas, bueno, aunque sea del SAE, pero bueno, SAE del que sea, ¿no? De las nomenclaturas de los materiales, era el, el latón usado en la actualidad para joyería. Y es lo mismo para lo que lo usaban la gente de los mapuches, porque hacían esos collares grandes tipo pectorales con muchísimos dijes colgando. Cada uno tenía un significado porque la cosmovisión de los pueblos originarios de Latinoamérica era no hacer cosas para la guerra, totalmente diferente al europeo, a estos otros pueblos primitivos. No, ellos era todo para rendir culto a sus deidades a través de todas esas confecciones. Entonces, le hacían culto al rey sol, a la reina luna, a la Pachamama, bueno, todo tenía un significado. Ese fue espectacular.
luego viene otro que fue bastante interesante, que es el de los pigmentos. Habían unas pinturas aquí en mi departamento de esta ciudad, Luján de Cuyo, en el Museo Fernando Fader, que era un pintor impresionista que se formó con Monet, es de la escuela de Monet, y él pintó en esa casa donde vivió frisos, paredes grandes con sus pinturas, cubrían toda la pared. Entonces hay pinturas de él ahí y luego se descubrieron como en unos pasillos, eh, así como si fueran guirnaldas así, puestas de rosas y, y hojitas verdes, todas así, eh, como si fuera así, una decoración. Descubrieron detrás, estaban haciendo una reparación en el museo porque es antiguo, estaban haciendo gente de civil, de mi universidad, haciendo unos trabajos, y de repente, no sé por qué se les ocurre correr unas placas como de este aislante, la marca Durlock, ¿no? Estaba ahí, lo quisieron desenganchar y ahí descubren este como friso, toda esta decoración en la pared. Entonces, am, creían que estaban terminando y apareció eso. Entonces, bueno, se sabía que en el laboratorio ahí donde trabajo habíamos adquirido, pero para los servicios petroleros, nada que ver con el patrimonio ni nada, un espectrómetro de rayos X, estos que te leen como si fuera el código de barras del supermercado, ¿viste? Que apuntás y te lee. Bueno, esto te identifica todo en porcentaje, siempre PMI en inglés, Positive sí, Material Identification, ajá. porcentaje de masa de cada elemento químico. Entonces, bueno, me buscaron y yo no tenía mucha idea porque nunca había hecho un trabajo de eso, pero como todo, dije que sí, como siempre, dije que sí. Y ya después empezar a revisar bibliografía, a revisar los que han ido antes, cómo han encarado este tipo de estudios. Y estuve revisando unos trabajos de Brasil y unos de Cuba. Y me guié más con el trabajo de Cuba. No pude aplicar exactamente, pero me dio algunos tips como para yo, cómo poder encarar mi investigación. Entonces, dije, bueno, los colores que más sobresalen son rojos, azules y verdes. Esos rojos, azules y verdes desconocidos los voy a comparar con los rojos, azules y verdes de las pinturas conocidas de Fernando Fader. Entonces leíamos ahí, leíamos acá. Una colección de datos terrible. Después había que ordenar todo eso y darle un sentido a toda esa cantidad de números. Entonces, ahí le pedí la colaboración a un ingeniero que también tiene maestría en calidad, entonces sabe trabajar mucho con la estadística, hizo el test de hipótesis y bueno, los resultados dieron que teníamos un 99,9% de seguridad, que no había diferencia entre lo desconocido con lo conocido de FAD. Luego, con un especialista en arte, porque uno tampoco está en el tema, el especialista en arte dijo que se nota que es la mano de Fader, es el trazo de Fader. Él sabrá en su estudio por qué lo dice. Después también habían diarios en el museo de la época, a un año de cumplirse el fallecimiento de Fader. El mejor amigo cuenta cuál era la técnica de Fader. Y dice que Fader pintaba siempre al óleo con las pinturas de Winsor and Newton, que se las hacía traer desde Europa. Nunca cambió la marca, siempre. Bueno, gente muy bien, de muy buena situación económica. Bueno, pero él lo que hacía era siempre, él dibujaba y siempre le daba una pasada de blanco. Era como que hacía como si el bastidor, que siempre se pinta un poco de blanco para después ponerle la pintura, en las paredes él los dibujos les daba blanco. Entonces por eso y después trabajaba con una paleta de colores chiquita porque los combinaba
mucho y ahí sacaba distintos colores. No era una paleta de colores extensa. Con muy pocos colores, él hacía maravillas. Bueno, entonces también lo que pasó en estas lecturas con el espectrómetro de rayos X portátil, el XRF-P en inglés, bueno, fue que encontré así blanco asociado al plomo. Claro, es un pigmento, el pigmento blanco de plomo es de la época del pintor Faber, que es cerca de por ahí del 1800. Y es lógico, es lo que conocían. Luego, claro, fue prohibido, es tóxico, bueno, todo lo que se supo después. Después también en otras zonas encuentro blanco, pero asociado al titanio. Entonces el pigmento era blanco de titanio. Entonces el titanio ya es contemporáneo a nuestras épocas, es moderno. Entonces yo ahí yo empecé a atar cabos y dije, bueno, si bien esto fue ¿qué año fue esto? En el 2014. En 2014 esto estuvo escondido atrás de placas de aislante, eh, pero quizás en otra época, en otras administraciones, en otras gobernaciones, porque el museo depende del gobierno de la provincia, si bien está acá en mi ciudad, porque es un museo provincial. Bueno, por H, por B, por distintas razones, alguien lo quiso alguna vez esconder y en otras veces lo quisieron mostrar. Y cuando lo quisieron poner en exhibición, hubo restauración, hubo puesta en valor. Por eso está ese blanco de titanio. Y eso es sorprendente porque, claro, también te explica, qué sé yo, cosas de la época. Eh, eh, por ejemplo, en la época de Fader, es tonto lo que pensaban, pero era así, que si el tipo podía ser muy, muy, muy copado, muy, muy bien, pero si no tenía cierta edad, la sociedad lo rechazaba. Porque tenías que ser grande, viejo, para que ahí recién, uy, sí, es una eminencia. No podía ser una eminencia y ser joven, ¿entendés? Era, entonces por ahí también puede haber sido eso, que se Claro. ocultó, todas esas cosas, esos preconceptos y prejuicios de la sociedad que han estado siempre. Bueno, entonces eso ha sido muy interesante. Y otra cosa que quiero agregar que fue muy interesante fue estos mismos arqueólogos que trajeron lo de los mapuches. Ellos trabajaron también en un fortín, que fue como un fortín que estaba en el sur de Mendoza. Se pusieron varios fortines en la provincia. Se iban construyendo fortines con militares así para contener a la población de los pueblos originarios cuando habían así tipo asaltos y todo eso. Entonces como para dar, entonces ahí se iban haciendo las primeras ciudades, primeros pueblitos. Entonces este es en Fortín de la Villa 25 de Mayo y están las ruinas. Muy, quedan prácticamente nada, pero bueno, lo han hecho toda una puesta en valor, un recorrido, y enfrente hay un museo. Entonces, bueno, en ese fortín encontraron una moneda y estaba totalmente verde, totalmente verde. Y decía, bueno, yo te traigo esto, no sé si podés hacer algo, qué sé yo. Bueno, yo le dije, bueno, buenísimo. ¿Verdad? Era la primer moneda que yo analizaba en este tema de la arqueometalurgia. Nunca había llegado una moneda a mis manos. Y dije, bueno, como siempre, también, no sé cómo, pero yo dije, sí, lo voy a hacer. Y después empezar a buscar, buscar. Claro, y entonces ahí tenía toda esa pátina verde que cubre al cobre para protegerlo. Y como es en la Estatua de la Libertad, que está verde, pero porque por la misma corrosión que genera esa película protectora. Bueno, entonces con la celda de ataque electrolítico de- del laboratorio de metalurgia, en vez de usarla para hacer el ataque electrolítico, le, le cambié la posición a los electrodos y se puse un electrodo de un ánodo de sacrificio y ese se llevó todo, toda la mugre, toda esa capa,
y salió todo lo que tenía escrito la moneda, salió los huecos de la corrosión, lo que se había comido. Bueno, la cuestión que la moneda es de 1850, es de la República de Chile, y eso es la parte de adelante, y es de medio centavo, y del otro lado, del anverso, dice: "Economía es riqueza". Ah, Después estudiando, porque hice un artículo para esa moneda, eh, con la bibliografía, todo lo que tengo que estudiar, digamos, de historia, como dije la otra vez, ahí me enteré que Chile, en la Casa de la Moneda de Chile no tenían experiencia en acuñar monedas. Entonces algunas salían diferencia de peso, diferencia de diámetro. Entonces vieron que no lo podían lograr, lo mandaron a Birmingham, a Inglaterra. En entonces, después hice un artículo que se publicó en una revista de ahí de la Sociedad Metalúrgica de Gran Bretaña, en conjunto con un británico que, pudo acceder a los documentos y a cosas de ahí, de la Casa de la Moneda de Birmingham. Entonces, la parte mía, los documentos, fotos y cosas que sumó él, fue como ahí hacer el círculo completo. Sí, así, sí. y, y me parece súper interesante, por ejemplo, eso que haces y lo que dices es muy importante y lo hemos dicho muchas veces en el podcast. La colaboración entre disciplinas es súper importante, pero tú lo vives día a día con el trabajo que haces, entonces hablas con arqueólogos. Yo, por ejemplo, nunca he tenido que hablar con un arqueólogo Claro. en No mi es muy trabajo fácil hablar diario. con arqueólogos, o sea, yo hablé con arqueólogos, Entonces, pero exacto, o no sé, pintores, o ahora que sí, mencionas toda la parte histórica. Entonces, es súper interesante porque es como ver cómo podemos entender qué era lo que pasaba en ese momento para entender un poquito la historia que ya no tenemos, porque ya se claro, murieron, porque ya hace mucho tiempo no existe, ujú, lo que sea. Y eso nos da parte del conocimiento de quiénes somos hoy porque pasamos a través de eso. claro, Entonces, me encanta que tengamos esta oportunidad y la audiencia debe estar fascinada de poder entender todas estas cosas. Yo te decía la vez pasada que yo que soy ingeniera metalúrgica, yo ni había sabido nunca que hasta que te conocí, que había un área así y que cuando escuché eso lo primero que dije es como, wow, esto es súper interesante, pero después de hablar contigo cada vez que hablamos es como que yo te dije, como Indiana Jones de la metalurgia, así yo te imagino así con el sombrero y así sí, el mazo, metiéndote en las pirámides, así. Es está súper buenísimo ese interesante. apodo, me encanta. A mí también me encanta. Entonces es como que, wow, es increíble que alguien pueda tener esa pasión por lo que hace, por lo que, y que todo es muy a lo que, es decir, con tus medios, con lo que se puede Sí, hacer, em, porque no es como, no sé, no es un domain que sea muy conocido. claro. Si alguien quisieras hacer esta ruta que tú hiciste, di tú que hay algún estudiante que dice, uy, a mí me encantaría hacer arqueometalurgia, ¿qué tiene que hacer aquí? ¿Qué te puedo decir? Yo me hice a mí misma, es la realidad. No fui a estudiar a ningún lado, salvo que la oportunidad que me dieron en el laboratorio de metalurgia para estudiar metales, pasé por la parte de análisis de falla industrial y luego la traté, después empecé a ir para el otro lado, eh, pero no, creo que hay lugares en el mundo, en algunas universidades, como en Inglaterra creo que está, en Francia también, en Italia. Me parece que hay posgrados que tienen que ver con la arqueometalurgia o con la arqueometría, que es más amplia.
porque eso es medir el pasado totalmente. Yo de esa arqueometría agarro la parte metalúrgica, pero podés medir la cerámica, el vidrio, el cuero, todo se mide, todo se explica. Eh, entonces, acá no, o podrés decir, bueno, como hago arqueología y que mi tesis sea algo que tenga que ver con la arqueometría metalurgia. Y entonces quizá a mí una vez me trajeron unas piezas, pero para un chico que se recibía licenciado en historia. Trajeron unos clavos de cajones fúnebres de la provincia de Mendoza de cuando hubo un terremoto, porque esta zona es zona sísmica. Entonces trajeron clavos para estudiar. El chico vio por el lado de lo social que habían féretros de gente de otro estirpe que tenía otro tipo de cajón, otro tipo de clavos, obvio, y otros que tenían otro tipo de clavos, o sea, los que eran. Entonces, eso es lo que él, bueno, pero él no hizo los ensayos, se los hicimos nosotros, se lo explicamos y todo. O sea, he conocido arqueólogos que se han hecho quizá el doctorado en arqueología y luego han ido a Buenos Aires a tomar el curso, un curso que dura, no sé si 6 o 9 meses, eh, creo que dura eso, o no sé si dura un año o dos, ahí no estoy segura cuánto dura, un curso que lo organiza la universidad y les enseñan la técnica, les enseñan el fundamento detrás de la técnica, la aleación, el diagrama de fases del hierro-carbono y todo, el planteamiento térmico, bueno, los pasean lindo pero el objetivo es que aprendan a preparar sus probetas y a ver con qué reactivo los hacen que reaccionen y poder observar en la imagen y qué te está diciendo esa imagen. Pero es como que ellos tienen que hacer un camino extra, ¿viste? Y si no, hacerse un posgrado, un doctorado en estos países de avanzada, como te decía, Italia, Francia, Inglaterra. Algo aprendí yo en Roma. En un tiempo yo estuve en Roma 6 meses y fui a un ingeniero químico, que supongo que ya no está, porque esto fue en el 2007, Mauro Cavallini, de la Universidad de La Sapienza de Roma. Él fue el único que me contestó los correos electrónicos. Yo escribí a mucha gente y él fue tan amable que me contestó. Y bueno, dice, no sé, no sé qué le puedo ofrecer, me decía, y no sé por qué yo. ¿Y qué le voy a decir? Le digo, y porque fue el único que me contestó los correos electrónicos. O sea, yo no me podía ir a Roma, a estar trabajando de empleada doméstica como fui. Ir por ir no me interesaba para nada, porque tenía que recibirme de ingeniera, porque tenía muchas materias en mi espalda, porque con esto de dedicarme a otras cosas, no sacaba el título de ingeniera, porque esa es la verdad la verdad de la historia. Entonces me demoré bastante en ser ingeniera. Y porque me iba con la arqueometalurgia, me entusiasmaba con esto, con el otro. Bueno, me sale este trabajo y este señor me recibía. Entonces yo todos los jueves iba viajaba de donde yo trabajaba a la Universidad de La Sapienza, y él me explicó el método, me consiguió un pase en la biblioteca para que fuera a leer libros. Una vez que leía, nos juntábamos a conversar, a ver qué había leído, qué pregunta tenía, y eso lo hicimos por los 6 meses que yo estuve allá. Y entonces iba los jueves, luego sábado y domingo los devolvía con trabajo, no tenía franco, digamos, pero a mí no me importaba porque yo en realidad no quería ir, menos que no sabía hablar el idioma. Este señor tampoco sabía hablar el castellano, yo no sabía hablar el italiano y nos quedó, menos mal que los dos hablábamos inglés y nos quedó el idioma, comunicarnos en inglés. Luego el idioma va entrando por el oído y vine con nivel intermedio de italiano y lo seguí estudiando en Mendoza. Después lo abandoné, no, ya no me dediqué, pero ya no debo tener nivel intermedio, pero en ese tiempo lo logré tener. Estuve estudiando unos años. Y bueno, son
yo de esa manera lo hice. Y como te digo, también me pasó que yo tampoco sabía lo que era arqueometalurgia y así como te pasó a vos, yo no tenía ni idea que esa palabra existía. Y fui a un festejo, a un museo donde estaba mi amigo que siempre me daba piezas, pero ahí todavía no me las estaba dando. Eso fue después, piezas para estudiar. Fui a un festejo del Día del Aborigen y ahí conocí un grupo de gente de arqueología amateur, digamos, un grupo de arqueología amateur. Les comenté, me gustaba, me dijeron, querían gente, integrantes para el grupo, me invitaron a participar y en una de las reuniones vi un libro, medio amarillo así el libro, y encontré la palabra arqueometalurgia. Y entonces ahí dije, esto es la mía, aquí tengo que encontrar el nexo de por qué quiero entrar al laboratorio de metalurgia, por qué necesito que me abran una puerta ahí, porque el lugar este donde yo estoy es un lugar que es como que está reservado para algunos. Entonces logré entrar, me dieron la oportunidad. Y me dieron la oportunidad y me sale el viaje a Roma. Y digo, ¿ahora qué hago? Voy a dejar esto con tanto que pedí que me abrieran una puerta y la directora en ese momento le interesó mucho lo que yo quería aprender de la arqueometalurgia, porque también conocía a un ingeniero químico amigo de ella, de otra parte del país, de acá de Argentina, que se dedicaba a esto, a la arqueometalurgia. Entonces dijo, mira, esta oportunidad de irte a Roma no se te va a presentar 2 veces en la vida, así que andate. Ella de Mendoza se iba a trabajar al rectorado en Buenos Aires, entonces iba a dejar ese lugar vacante, iba a dejar ese lugar con otro director. Entonces dice, no te preocupes que yo voy a hablar con el director que viene y le voy a pedir que por favor te guarde este espacio, este lugar, que entraba con una media beca, que no era nada, era alumna, así era media beca y bueno, dice, a mí me guardaron el lugar, así que a los 6 meses cuando volví, vine al laboratorio, empecé a rendir los finales que me faltaban para ser ingeniera y bueno, y así es. Y bueno, con este doctorado dije yo este doctorado no va a ser igual que como ingeniera. Son 5 años o son 6 años, pero, o sea, yo me puse y fueron La 6 meta. años, sí, sí. No quería repetir la historia, estarme haciendo eterna estudiante. Es maravilloso y es de pronto uno de los mensajes bien importantes para la audiencia es a veces uno no entiende por qué hay un llamado, pero si escucha ese llamado termina donde necesita estar y donde se siente muy bien estando y donde es capaz de sentir que está contribuyendo con el mundo, ¿no? Entonces es importante todo eso. Patricia, se nos acabó el tiempo. ¿Cuál No, es tu mensaje? Ya sé, esto es muy cortico. sí, ¿Cuál pero es tu hablamos mensaje? mucho igual. Sí, maravilloso. ¿Cuál es tu mensaje para la audiencia? Bueno, el mensaje para la audiencia, para las chicas, para las mujeres, para todos, es de que nunca desistan de sus sueños por algo están, por algo sintieron eso, por algo se les prendió la lamparita, entonces hay que seguir y no importa los obstáculos, no importa los no importa cuántas cosas hay que atravesar, pero si están convencidos y tienen esas ganas por dentro que los llevan a querer perseguir un sueño, es que lo tienen que seguir. Tienen que seguir y no se van a equivocar. No se van a equivocar porque en realidad, más allá de todo, eh, cuando uno hace lo que uno ama, es feliz, más allá de todo lo agregado que tiene que ver con una posición social o con un reconocimiento o ser un experto en algo. Uno tiene que ser feliz con lo que hace, es lo que y ese es el termómetro. Si no estás feliz en donde estás y lo que estás haciendo, bueno, hay que ir a otro lado. Yo Es siempre digo, si estás infeliz en donde estás o en donde estás trabajando, en lo que tienes,
pues cambia, no eres un árbol. El árbol pobrecito está ahí, le toca quedarse ahí porque no puede sacar la raíz de la tierra y caminar por otro lado, pero uno tiene piececitos, manitas, eh, Claro, inteligencia, corazón, entonces, sí, ¿no? sí, y muchas veces uno, por ahí puede pasar, está desconforme donde está, pero uno mismo se pone trabas o se pone los no primero, porque a veces uno es el que se auto boicotea, a veces es el exterior, pero otra vez uno a veces es su peor enemigo. Entonces en esa no hay que caer, porque a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo, diciéndonos ese relato negativo, no podés, va a ser difícil, ¿quién te va a abrir una puerta? No, es como, quizá es todo tipo mecanismo del miedo, que el miedo a uno lo va cercenando y lo va limitando. Pero no, al miedo se lo enfrenta y se le pone nombre. A las cosas cuando uno les pone un nombre ya dejan de existir, dejan de ser esos así como monstruos que te acechan. Pone nombre, esto se llama miedo, esto se llama procrastinación, esto se llama pereza, esto se llama falta de perseverancia. Bueno, listo, lo reconocí, ya estás, listo. Ahora ya te enfrento, ya te reconocí, ya sé quién soy, listo. Son esos monstruos que aparecen. Entonces nunca, ni los monstruos de afuera, ni los monstruos propios. Hay que darles cabida, hay que enfrentarlos y seguir para adelante, y si a donde sea, quedándose donde uno está, y si no es feliz, lo que sea, hay que ir en la búsqueda donde uno pueda seguir prosperando y contribuyendo y quizás haciendo más cosas, porque a veces que haces, pero podrías hacer más, pero estás limitado. Entonces, bueno, por ahí cambiar de lugares. Maravilloso cierre, Patricia. La última Bueno, pregunta, muy chiquitica. sí. ¿Por qué crees que la gente debería escuchar el podcast de Material Business? Y bueno, yo creo que lo tienen que escuchar porque es inspirador, porque hay muchas historias, son colecciones de historias de muchas mujeres. Hay hombres también, muchos hombres. Todos hemos pasado por distintos episodios. No todas son historias, no son historias tristes, son historias de superación. Porque creo, no estamos acá como para decir, uy, pobrecito de mí. No, me pasó esto, el otro, bueno, pero seguí adelante, le busqué la vuelta. Si la montaña no la pude atravesar, bueno, le di la vuelta, pero igual lo hice, bueno, buscar la manera. Entonces creo que a todos nos inspiran las historias. Son de historias de vida, de profesiones, de gente que se esforzó mucho, que atravesó por distintas cosas, desde lo que es lo de género, eh, mm, a veces la etnia, las guerras, la situación económica, esto como es en lo laboral, cuando es la tipo persecución laboral, el poder la gente en los superiores, que también es otro tipo de desafío a enfrentar, pero son todas historias que todos aprendemos de todos. Eso es lo bonito que tiene el podcast de Materials Business. Así Patricia, gracias. Muchas gracias. Y bueno, los que no nos sigan aún, por favor, envíenle este episodio a alguien que lo necesite escuchar, suscríbanse a nuestros canales. Para mí es un placer ser el host de esta comunidad porque me encanta ver crecer día a día y que están países por allá lejos escuchándonos y estamos dando, como tú dices, una voz de inspiración y representación a todo mundo para que aportemos un granito, ¿no? como tú dices, la representación importa. Mucho. Tú no puedes ser lo que no es. Claro. Ajá. Claro, claro. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo, por la pasión con la que compartes. Felicidades por ese Muchas logro gracias, muchas y, gracias. y espero que sigamos en comunicación. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, no sé qué viene.
pues no creo que voy a ser Estás otra maravillosa. doctora en otra cosa, pero creo que ahora hay que seguir sembrando ya Totalmente. con este título atrás, en la espalda. Así que muchísimas gracias a vos por la confianza, por darme la oportunidad y por valorar este campo de la ciencia que yo tanto amo y he abrazado con tanta pasión. Y bueno, y vos lo has valorado muchísimo y eso se siente Ay, de la muchas gracias. distancia. Sí, estamos unidos de corazón. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo y para toda la audiencia, nos vemos en el siguiente episodio que va a estar Bueno, divino. nos vemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast Materials Business. No dude en visitar infinitygrowth.c para ver las notas del programa y explorar otros episodios. Si hay alguien que crees que debería escuchar este episodio, por favor, compártelo con él. Cuídate y que tengas un buen día.